Pues vamos a saludar ya en la mesa a la doctora Natalia Prego. Doctora, bienvenida. Hola. Buenas tardes. Les contaba Julio cómo este sábado se presentó en Madrid la Asociación de Médicos por la Verdad. La doctora Prego es una de las caras visibles de esta asociación. Y yo quería empezar preguntándole, doctora, ¿por qué han dado el paso de estos más de 120 profesionales médicos sanitarios de unirse para pedir al Gobierno variaciones en la política que se está haciendo, sobre todo en lo que se refiere a prevención, ¿no? Bueno, pues gracias por la invitación, gracias. Y bueno, ahora ya somos más de 150. En las últimas horas ya está aumentando la alegría por realmente unirnos, ¿no? Todos los médicos, o muchos médicos, ¿no? Que no estamos de acuerdo con estas decisiones a nivel colectivo, pues es importante. ¿Por qué hemos hecho esta... Miro para aquí, ¿verdad? Sí, a la cámara. Vale. Sí. ¿Por qué hemos hecho realmente esta agrupación? Porque aún no somos ni asociación, ni somos legalmente constituidos, porque no nos ha dado tiempo, quiero decir, ¿no? Bueno, pues por la necesidad social y profesional que había, ¿no? Había una gran demanda, una gran necesidad, vuelvo a repetir, de colaboración y de unirnos para realmente dar una voz unificada y para que a nivel social realmente se pueda observar que no todos los médicos estamos opinando lo mismo, claro. También tengo que decir que la opinión médica no ha sido muy escuchada, porque el 19 de abril del 2020 el Consejo General de Colegios Médicos de España elaboró un comunicado y un documento en el que pedía formalmente al Gobierno de España la participación activa de los colegios médicos. Por tanto, puedo decir, ¿no?, por una documentación oficial que existe y que está a la vista de todo el mundo que pueda acceder a ella, pues que realmente la opinión médica no ha sido escuchada. ¿No ha tenido aparición esta rueda de prensa en los grandes medios? Sí ha habido medios pequeños que se han hecho eco, y yo buscando información he visto que algunas agencias de verificación, las famosas Neutral, etcétera, decían que eran negacionistas. Ustedes no niegan en ningún momento que exista el coronavirus. Por porque, supuesto, claro, lo hay gente hemos que dice estudiado. cosas muy raras. Vale. El coronavirus está aquí y para quedarse, ¿no? Por eso precisamente ustedes quieren que lo abordemos de la manera correcta. Exacto, lo hemos estudiado en la Facultad de Medicina, ya hace más de 20 años que yo acabé, estudiamos los coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2 sí que es una determinación diferente, ¿no? Nueva, aunque no es de este año, porque ya en Barcelona se ha observado, ¿no?, que en las aguas congeladas, bueno, pues apareció también en otras localidades, por tanto, pero claro que sí, por supuesto, es un virus, no negamos el virus, no negamos la existencia del virus, no negamos la existencia de la pandemia, no negamos la existencia de la epidemia, aunque ahora en España no existe una epidemia clínica como tal, ¿no?, aunque en los informes del Instituto Carlos III en los últimos se describa como curva epidémica de inicio de sintomatología y gravedad. No es la curva epidémica que en el informe del 29 de mayo del 2020 se reflejaba, ¿no?, como una epidemia en relación a la contagiosidad, o sea, al número de enfermos, ¿no?, y a la mortalidad. Esa curva, yo ya siempre he dicho, ¿no?, era aquella famosa curva que se tenía que aplanar, ¿no? No solo no se aplanó, sino que desapareció, ¿no? Entonces ahora las curvas que se están mostrando a nivel del Instituto Carlos III de Madrid no es esa curva, es una curva epidémica según gravedad e inicio de sintomatología, pero eso no está realmente describiendo una epidemia en sí mismo. La epidemia, según el diccionario médico, está basado en un aumento masivo y a veces sorprendente de una enfermedad determinada. Es así como está descrito. Y a nivel de la pandemia, por supuesto, sigue existiendo,
pero es que es diferente, es muy importante que se describa y se anote esta diferenciación, ¿no? La pandemia es un criterio que la OMS ha aplicado de forma administrativa y burocrática realmente, porque el criterio médico que tenía anteriormente la pandemia desapareció en tanto en cuanto no se describe por la gravedad, sino por el número de países, ¿no?, en donde se extiende esa enfermedad. Por tanto, la pandemia sigue existiendo, lógicamente, hasta que la OMS diga que finaliza la pandemia. Nosotros no podemos decir que no existe pandemia, claro que existe, pero la epidemia es particular de la valoración de la epidemia es particular en cada país, ¿no? Lo digo porque es importante hacer esa diferenciación. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Julio. Yo estuve viendo la rueda de prensa, la he visto después. Tuvieron ustedes muchas dificultades técnicas. Muchas. Y nosotros, que habíamos prometido a nuestros espectadores que se la íbamos a dar en directo, no pudimos hacerlo. Lo cual nos ha reprochado muchísimas personas. Oye, que habíais dicho que la íbamos a dar. No pudimos darla porque técnicamente era muy complicado. Otro día, si cuentan un poco con nosotros para los temas técnicos, pues créanme que les apoyaremos. Primero, gracias. Nosotros... Y pido disculpas No, desde aquí. No. Yo he pedido ya disculpas al principio del programa a nuestros espectadores. Pido disculpas. Y porque además he dicho, y seguro que la doctora Prego además nos reconocerá que nosotros las cosas que dijeron ustedes ayer las llevamos defendiendo los últimos 4 meses y lo hemos hecho en voz alta. Hemos dado cancha aquí, en esta casa, a la comisión extraparlamentaria que se montó en Alemania y hemos dado prácticamente la rueda de prensa de presentación de esa comisión extraparlamentaria, uno de cuyos componentes estaba, que es un médico, estaba en la rueda de prensa que ustedes ofrecieron el sábado. Y también quiero decirle que nosotros sentimos una especial repulsión en este país y creemos que una de las razones de muchas de las cosas que nos ocurren tiene relación con el silencio de los especialistas. Yo me refiero muchas veces en eso al tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Como los ginecólogos, los genetistas, los biólogos, los farmacéuticos, las parteras, no hacen jamás un solo gesto para tratar de explicar a los que tienen alrededor qué es lo que es exactamente la realización de un aborto, cómo se realiza, en qué circunstancias, qué se le hace a la mujer, qué se le practica, qué es lo que sale de ahí, cómo se trata lo que sale de ahí, etcétera, etcétera. El silencio es lo peor que nos ocurre, lo peor. Y por eso nosotros tratamos de, en esta casa, romper constantemente el silencio, para que la gente pueda ponerse a pensar, porque nosotros no vamos a pensar por ellos, pero es importante que alguien les cuente las cosas que pasan. Y ustedes, el sábado, rompieron el silencio de los médicos. Son 150 médicos. No son muchos respecto a los médicos que hay en España. Seguro que a partir de que 150 rompen el silencio, habrá otros muchos que van a ir a coger esa bandera. El problema es que haya uno. Cuando hay uno, suele haber dos. Si no hay uno, no hay dos, nunca. Por tanto, yo les felicito porque han roto el silencio. Y una vez que han roto el silencio, yo lo que les pediré es, y lo único que les pediría es que lo rompan en serio. Que lo rompan de verdad. Porque hay muchas cosas que están ocurriendo en torno a esta situación, a los que llaman algunos ya plandemia en vez de pandemia, que tienen mucho que ver con que cuanta más información recibe la gente, como una pupila, cuanta más luz recibe, más se cierra, porque más desinformación tiene. Y necesitan información auténtica. Durante meses nos han contado los infectados que había, y eso solamente tenía relación con los que iban al hospital y realizaban el test. No tenían ni idea de cuántos infectados había, pero nos estaban diciendo constantemente los infectados, y la gente estaba reaccionando a una información que era irrelevante completamente. Ahora nos dicen que hay, como en el carrusel deportivo, un brote en Burgos, 3 en Valladolid, 1 en Zamora. Es irrelevante. Díganos exactamente qué está pasando con la gente que va a los hospitales, qué sintomatología tienen, qué tratamiento tal, qué edades tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Denos información de verdad para que la gente normal pueda juzgar con seriedad eso, porque lo único que están construyendo es una sociedad de pánico, de gente absolutamente asustada y de actores económicos paralizados. Con lo cual, nos vamos a encontrar en 2 meses con los centros de psiquiatría de los hospitales repletos de depresiones, de neurosis, de todo tipo de afecciones psiquiátricas. Y nos vamos a encontrar con un país paralizado por el miedo y paralizado por Disneylandia. Entonces, yo les felicito. Ayer hablaron de cosas como el hipoclorito,
que aquí lo hemos contado, nos cerraron el canal de YouTube, solo por hablar. O sea, aquí dices algo y nos llevamos un mes sin YouTube. Gracias a Dios que tenemos a los espectadores al otro lado de la tele, pero no podemos emitir. La hidroxicloroquina, resulta que Trump sale y dice que se la toma y tal, como Bolsonaro ahora, y que en las primeras fases funcionaba y tal, hablas de la hidroxicloroquina, y lo que había que hacer era comprar todas las dosis de Remdesivir, que resulta que... Y también lo hemos contado aquí. En fin, no quiero... se lo pongo en suerte y a partir de ahora hable usted. Gracias, gracias. Sí, pues está muy ajustado a la realidad lo que ha dicho usted, realmente, ¿no? Desde aquí les agradezco el trabajo que hacen. Nosotros necesitamos su soporte, su sostén, porque sin ustedes nosotros no tenemos voz. Y al finalizar el acto el otro día pedimos a los periodistas y a la prensa, por favor, responsabilidad y conciencia. Por favor, por favor. Porque esto es un trabajo de todos, de todos. Y por supuesto siempre estaba la excusa de los médicos, siempre. Es que tú no eres médico, usted no es médico, entonces no puede opinar. Pues ya no está la excusa de los médicos, ya no es. Ya hay muchos médicos que ya argumentamos científicamente nuestra opinión, con rigor científico y documentación oficial. No como en las ruedas de prensa se está haciendo, ¿no? Decimos nuestros nombres y nuestros apellidos, no como en las ruedas de prensa se están haciendo. Tenemos total transparencia, intentamos tener total honestidad. Si no, no podríamos, lógicamente, ante un sistema que estamos viendo en esta manera, bueno, pues que se está comportando de forma muy dogmática, ¿no? Entonces nosotros somos científicos y el dogmatismo es la antítesis de la ciencia, ¿no? El dogmatismo es aquello que está sostenido en un pensamiento único, permanente e indiscutible, ¿no? Que era más propio de la Edad Media y de épocas en donde la conciencia y sobre todo el nivel intelectual no se había desarrollado correctamente en el ser humano, ¿no? En estos momentos eso no sucede, gracias a Dios, y por tanto tenemos que responder ante esas posibilidades que tenemos, ¿no? Como seres humanos de desarrollar nuestra capacitación intelectual y raciocinio. Dicho esto, por supuesto, los rebrotes no son todos enfermos. El 95% no son enfermos, son los llamados asintomáticos, que no son enfermos. Un enfermo tiene síntomas, si no, no sería enfermo. Un enfermo es el que ve el médico, nunca ve un asintomático, lógicamente, y por tanto la transmisión del virus, quiero dejar varias cosas muy claritas, en 3 o 4 minutos lo digo todo muy rápido. La transmisión del virus no es ni al hablar, ni en conversación, ni por objetos, ni por aire acondicionado, ni por agua. Es por tos y estornudos. Correcto, una persona que esté con síntomas. Así lo corrobora, lo expone la OMS en su documento del 29 de marzo del 2020 y lo corrobora en su documento del 9 de julio del 2020. Son documentación oficial y científica que tiene una vigencia de 2 años. Correcto. El 9 de julio del 2020 la OMS volvió a ratificar los modos de transmisión del virus porque hubo 260 más o menos científicos que le pidieron a la OMS que por favor rectificara sus afirmaciones en relación a la transmisión del virus, que decían que no, que se transmitía al hablar, que se transmitía por el aire. Bien, la OMS volvió a recabar información, volvió a estudiar sus informes científicos y volvió a ratificar, no señores, esto no es así, y volvemos a elaborar un documento. Con lo cual, la OMS tiene muy clara esta situación. Hay una excepción en las UCIs y en zonas de alta contagiosidad. Explico, en el informe, en el documento del 29 de marzo del 2020 se dice la excepcionalidad principalmente en UCIs porque en procedimientos abiertos, broncoscopias, traqueostomías, etcétera, etcétera, puede haber la posibilidad, pero siempre en ese tipo de ambientes con procedimientos médicos abiertos. Bien. Había la duda de que hubiera esa transmisión del aire porque estaba basado en un estudio que solo fue a nivel laboratorial, que eran unos generadores de aire que por propulsión a gran velocidad pues se veía que había transmisión del virus, pero nunca se pudo corroborar, ni extrapolar, ni correlacionar a la velocidad que la tos o el estornudo tiene.
Correcto. Con lo cual la OMS dice claramente que no se transmite por el aire. Simplemente eso fue un estudio laboratorial y un estudio experimental, pero que no se puede correlacionar con la tos y el estornudo del ser humano. Por tanto, queda correlacionado y limitado a esas posibilidades, ¿no? Tos y estornudo. Por tanto, la persona asintomática, había que se contagian las personas asintomáticas, etcétera, etcétera. No. Ya lo dijo la OMS en una rueda de prensa, pero es que aparte, en el documento del 5 de junio del 2020, se dijo que había estudios en donde más o menos la prevalencia era entre un 6% a un 41%. Bien, hicieron una media estimativa que era un 16% podían contagiar a los asintomáticos, pero es que realmente son presintomáticos, o sea, antes de llegar al hospital ese día, porque cuando la persona está incubando, está con toda la carga viral en ella, quiero decir, no tiene tanta posibilidad de generar. Por supuesto, en medicina nunca podemos decir las cosas es así o no es así, no, la ciencia siempre está abierta.